Vamos a hablar sobre un tema del que se habló mucho jueves y viernes, que tuvo muchísima repercusión, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Me estoy refiriendo a lo que pasó con el tema de Malvinas. Ajá. Y la realidad es que la actitud del gobierno argentino y en particular del presidente, de Javier Milei, es la de un cosplayer de Malvinas. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué Milei es un cosplayer de Malvinas? Porque, arranquemos contando lo que pasó. A fin de la semana pasada se disfrazó el presidente de un férreo defensor de la causa Malvinas y lo curioso de todo esto, y ahora lo vamos a repasar, que con sus declaraciones en estos 2 años, más sus acciones, las de él, la de la Cancillería, la de su gobierno, muestran todo lo contrario a lo que enfervecidamente contaron el jueves y viernes a través de las redes sociales. Lo que pasó fue que hubo una filtración de un mail del Pentágono. Este mail del Pentágono filtrado lo publica Reuters, y en ese mail filtrado del Pentágono, un asesor del Pentágono le da opciones a los Estados Unidos para castigar de alguna manera a los aliados de la OTAN que no lo acompañaron en esta incursión de Irán, porque los aliados de la OTAN no lo acompañaron en esta guerra unilateral que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán. Y entonces, el mail analizaba posibles estrategias de sanción, de presión, para vengarse de estos aliados de la OTAN. Y ahí aparecían 2 opciones principales. Una era la expulsión de España de la OTAN, a lo que el propio Pedro Sánchez comentó y dijo simplemente, porque justo estaba en una reunión de la OTAN en Chipre, cuando se conocieron este mail filtrado a partir de la publicación de Reuters. Y Pedro Sánchez dijo simplemente, yo no me voy a guiar por mails, yo hablo simplemente por documentos. Y Pedro Sánchez lo decía de la siguiente manera. Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional. Bueno, siempre dentro del marco de la legalidad internacional, esto porque Pedro Sánchez es un férreo crítico de lo que es todo lo que tiene que ver con la guerra en Irán. De hecho, se ha ganado varios improperios por parte de Javier Milei, pero la posición es clara: no vamos a comentar algo que no forma parte de las vías oficiales, ya sea un comentario de alguien del Departamento de Estado o algún documento oficial, que es como suelen manejarse las cancillerías serias en todo el mundo. Ahora, esto es lo que pasó con respecto a una de las 2 opciones que brindaba este asesor que se filtró el mail. La otra era la de la causa Malvinas. ¿Y en qué punto? De que se hablaba en ese mail como una sugerencia de que se suspenda el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido en lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Hago un pie de página. Curioso igual el comentario del asesor, porque en realidad Estados Unidos, históricamente, salvo en lo que fue en el periodo de la guerra, que obviamente pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar, salvo Galtieri, Estados Unidos apoyó al Reino Unido en lo que fue la guerra, pero salvo en ese episodio tan singular, tan extraordinario, siempre mantuvo una posición neutral en términos diplomáticos. En términos diplomáticos siempre mantuvo una posición neutral. Pero más allá de eso, entiendo que o se entiende que lo que decía esta sugerencia es que cuando hablan de suspensión del apoyo al Reino Unido por Malvinas, era la contracara de un apoyo a la Argentina por Malvinas. Eso es la sugerencia que se filtraba. Ahora, lo curioso de todo esto es la repercusión que empezó a tomar. Obviamente, lo publica Reuters, que es una agencia seria, y a partir de eso empieza a tener repercusión en todo el mundo. Y ahí aparece un portavoz de Keir Starmer, del actual primer ministro laborista, que está muy complicado en estos momentos en el Reino Unido, con posibilidades de que en algún momento tenga que dimitir por un escándalo vinculado con su embajador designado en Washington, que obviamente después lo rajaron, pero muy vinculado al archivo Epstein, es decir, un momento difícil de Starmer. Y este portavoz salió a decir, cito textual, las Islas Falkland, es decir, las Malvinas, han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado el derecho de los isleños a la autodeterminación y el hecho de que la soberanía reside en el Reino Unido. Bueno, todas cuestiones que son contrarias a la diplomacia argentina, ¿no? Esta cuestión de, primero,
un llamado que hicieron en el 2013 en las islas a votar, y obviamente votó mayoritariamente en la población de Reino Unido, de Malvinas, quedarse en el Reino Unido. Pero Argentina no reconoce ese plebiscito de ninguna manera, y Argentina tampoco reconoce diplomáticamente la autodeterminación de ese pueblo, porque Argentina, con mucho sustento histórico, dice: che, esto no es una situación colonial característica, típica. Acá había un territorio, ese territorio tenía una población, que era una población argentina, a esa población la echaron de ese lugar e implantaron una población, trajeron una población. Por lo tanto, es una cuestión colonial típica en cuanto a la ocupación de un territorio, no así en cuanto a no es un pueblo colonizado, es un pueblo que se trajo. Por lo tanto, Argentina reclama, contrario a lo que decía el portavoz de Keir Starmer, su derecho a la soberanía, y con mucha razón, en las Islas Malvinas. Después de esto, como se armó mucho revuelo y hablaron varios funcionarios británicos, salió el gobierno argentino a hablar que en lo que tiene que ver con la posición específicamente de lo que dijo tanto el presidente Javier Milei como el canciller Kirchner, está bien, es correcto lo que dijeron. Mi crítica va hacia todo lo que han hecho hasta ahora, que es totalmente contrario a lo que hicieron en esta manifestación pública en redes sociales, que es la correcta, es lo que hay que hacer. Porque por un lado el presidente dijo: las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas. Y por otro lado, Kirchner, ahí estamos compartiendo el tuit del presidente Javier Milei en YouTube, para la banda YouTube. Y por otro lado, Kirchner, el canciller, en un posteo que es un comunicado bastante largo y que se nota el buen asesoramiento de diplomáticos de carrera, porque la verdad que Kirchner es muy flojo en su rol de canciller, ha mostrado en reiteradas oportunidades tener desconocimiento sobre temas básicos de la diplomacia argentina, pero sí los diplomáticos de carrera que están en Cancillería lo asesoraron, y muy bien, para este tuit, que es impecable porque expresa con total contundencia cuál es la posición argentina respecto a Malvinas. Es muy largo el tuit, pero simplemente destaco el momento en el que dice: rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos. Los actuales habitantes de Malvinas no han sido nunca reconocidos como un pueblo por las Naciones Unidas. Esto está muy bien, y esto va en la línea de lo que yo les acabo de contar, que es la historia del reclamo de Argentina en relación a las Malvinas. Bueno, a partir de esto, a partir de toda esta noticia, por un lado la repercusión en Reino Unido, por otro lado la repercusión en Argentina, entre jueves y viernes, los militantes, particularmente de las Fuerzas del Cielo, hicieron un uso totalmente superficial de la causa Malvinas, con posteos tribuneros que únicamente apuntaban a seguramente conseguir likes y hacerse a los guapos, como hacen en redes, más no en la vida real, y no mucho más que eso, ¿no? Pero había todo tipo de comentarios exacerbando el nacionalismo al palo, resumiendo básicamente que estábamos a punto de que Milei recuperara las Malvinas. Bueno, toda una serie de pelotudeces de características siderales que nada tienen que ver con la realidad. De hecho, también, de una manera muy desprolija, se sumó la vicepresidenta de la Nación, que está enfrentada con el presidente, pero se sumó, y le dijo a los kelpers, a los habitantes de Malvinas, que si se sienten ingleses, que vuelvan a su país. Un comentario al pedo, de más, que no tiene ningún sentido. Pero bueno, más allá de eso, lo importante acá es, che, ¿qué pasa con la situación de Malvinas realmente? ¿Y qué pasa con la posición de Estados Unidos? Estados Unidos no está pensando ni de cerca en apoyar a la Argentina, y además la filtración, lejos de la exageración y de la celebración de la Fuerza del Cielo y del gobierno de que existiría la posibilidad de que Estados Unidos apoyara a Argentina, lejos de eso, la filtración tuvo un objetivo muy claro, y es irritar a Londres. Eso es lo que buscaba esta filtración, que termina publicando Reuters y que sale desde el propio Departamento de Seguridad del Pentágono de los Estados Unidos. Y esto es por el enojo que tiene Trump con Keir Starmer por no haber apoyado, aliado histórico de los Estados Unidos, no haber apoyado a los Estados Unidos en lo que tiene que ver con la guerra con Irán. De vuelta, Estados Unidos no va a apoyar jamás el reclamo justo de soberanía argentina en las islas. El último que creyó esa pavada, ¿saben quién fue? Leopoldo Fortunato Galtieri, cuando creyó que Estados Unidos, dado que Galtieri tenía un muy buen vínculo con los Estados Unidos, que la dictadura tenía un muy buen vínculo con los Estados Unidos, que incluso Galtieri había colaborado de manera activa en la represión
ilegal empujada por Estados Unidos en Centroamérica, Galtieri estaba convencido, entre sus noches de copas y alcohol, que Estados Unidos iba a bancar a Argentina, lo que obviamente no pasó. Apenas arrancó la guerra, Estados Unidos apoyó al Reino Unido. Bueno, es el único antecedente que tenemos de un presidente, en este caso de facto, por supuesto, Galtieri me refiero, que creyó que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Ahora, si vuelven a creer eso, sería una fantasía alucinante y deberían ver ese antecedente y qué es lo que terminó pasando finalmente. Además, les cuento, el mismo viernes por la tarde, esto la Fuerza del Cielo y los militantes del gobierno tal vez no lo difundieron, pero el Departamento de Estado le dijo a AFP, creo que también después lo publicó Clarín, que su posición con respecto a Malvinas, posición oficial, sigue siendo la misma de siempre, es neutral. No va a apoyar a la Argentina en su reclamo. Y además, el desconocimiento del gobierno o la superficialidad, tal vez el gobierno no lo desconoce, pero es muy superficial. Los que seguro lo desconocen son sus militantes, los de la Fuerza del Cielo, que son bastante burros en general, que la prueba más reciente de que jamás Estados Unidos apoyaría el reclamo de soberanía argentina está dado en algo que pasó hace poco, y es que Reino Unido, por un acuerdo que firmó el año pasado, le debía entregar el archipiélago de Chagos a Mauricio. Mauricio es un país, no es el lugar imaginario lleno de modelos y locales nocturnos que seguramente imagina el expresidente. No. Esto es un país que está reclamando hace tiempo su soberanía justa sobre el archipiélago de Chagos. Bueno, ¿qué pasó? El Reino Unido firmó ese acuerdo y dijo, bueno, ok, la vamos a entregar porque tenía mucha presión internacional hace mucho tiempo, además de resoluciones de la ONU y demás. Pero hace 2 semanas, Trump dijo, no, de ninguna manera. Ya venía discutiendo con Reino Unido por esto. Dijo, de ninguna manera hay que entregar esto a Mauricio. De ninguna manera. Y Reino Unido cedió, le concedió ese guiño a los Estados Unidos y finalmente Reino Unido no entrega por ahora, al menos por ahora, el archipiélago de Chagos a Mauricio. ¿Y por qué? Porque ahí está una isla que es la isla Diego García y es una isla central, importante como base de la OTAN, tiene una base conjunta de Estados Unidos y del Reino Unido para lo que es todo el Océano Índico y de cara a Medio Oriente y a Asia. Importantísimo lo que tiene que ver con la geopolítica de estos momentos y los intereses de Estados Unidos. Incluso, piensen ustedes que en el acuerdo que había hecho Reino Unido de entrega a Mauricio, Mauricio a su vez le decía, ok, quédense 99 años porque les alquilamos la isla. O sea que se iban a quedar. Y así todo Estados Unidos no quiso, porque desconfiaba de Mauricio por motivos que no fueron revelados ni quedan del todo claros. Así que a lo que voy con esto es, imagínense ustedes que un antecedente inmediato, colonialista, Estados Unidos, con un acuerdo ya firmado y con Reino Unido de acuerdo, Estados Unidos dice no, de ninguna manera. Incluso con el Reino Unido de acuerdo, de ninguna manera, y Reino Unido cede. Imagínense ustedes si Malvinas, punto estratégico en la geopolítica mundial, para el Atlántico Sur, para lo que es la proyección a la Antártida, donde está la base de la OTAN del Reino Unido, imagínense ustedes si Estados Unidos va a decir, no, sí, por supuesto, entreguemos a la Argentina, ningún problema. Que el día de mañana capaz que no está más Milei, viene otro gobierno, viene un gobierno peronista y nos dice, no, de ninguna manera pueden tener una base ahí. No sé, por ejemplo. Así que es bastante absurdo y de una ignorancia contumaz creer que Estados Unidos va a apoyar a la Argentina con este punto. Por último, para cerrar y no extenderme más, todo lo que ha dicho el gobierno de Milei desde que asumió, con sus declaraciones, más sus acciones, son contrarias a lo que han manifestado en estos tweets que estaban muy bien puestos del canciller y del presidente el día jueves a partir de esta noticia de Reuters. Recordemos, para arrancar, todos los elogios de Milei a Margaret Thatcher, todos los dichos de Milei, como por ejemplo aquel en el que dijo que van a querer los kelpers votar con los pies para ser argentinos, a lo que está mal en términos diplomáticos porque a nosotros no nos importa justamente las votaciones que hagan los kelpers. No nos interesa, por eso Argentina diplomáticamente desconoce la validez del plebiscito de 2013 donde los kelpers dijeron queremos ser británicos. Argentina le dice, ustedes no pueden decidir eso, porque ese es un territorio argentino. Bueno, Milei con esa declaración abonando entonces a la defensa del Reino Unido sin saberlo, tal vez. Presti, hace poco, el ministro de Defensa, diciendo que
el hundimiento del General Belgrano, donde murieron más de 300 argentinos, la mayoría de hechos de 18 y 19 años, no es un crimen de guerra. El pacto que firmó Mondino con el canciller británico, ¿cómo extrañamos a la tía? A todo esto me acordé de la tía. ¿Cómo extrañamos a la tía? Qué mujer. Es el pacto que firmó Mondino con el canciller británico es lo mismo que había firmado Foradori con Duncan durante el gobierno de Mauricio Macri. Y era algo que también va contra los intereses argentinos, que restituía los vuelos, que restituía la posibilidad de que ellos pesquen en la zona prohibida, porque es una zona en realidad que es nuestra y ellos la están explotando. Bueno, todas cuestiones muy complicadas. Ni hablar, y con esto cierro, de todas las votaciones que viene haciendo Argentina en la ONU, que son totalmente contrarias a los intereses de Argentina y que tienen que ver únicamente con el seguidismo ciego de Argentina de Estados Unidos e Israel. Entonces, Argentina ha llegado al delirio incluso de ser uno de los únicos 3 países de votar en contra de que la esclavitud sea considerada un delito de lesa humanidad. ¿Se acuerdan? Eso fue hace poquito. Y nos pusimos del ojete a todos los países africanos, 55 países africanos, que históricamente votan con Argentina en el Comité de Descolonización para bancar la posición argentina. Nos hemos puesto del ojete países árabes, nos hemos puesto del ojete países de Latinoamérica. Es decir, cuando Argentina vaya a la ONU a seguir reclamando en el Comité de Descolonización, hay que ver cómo votan todos estos países que históricamente han bancado a Argentina después de todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei. Así que cuando uno revisa las declaraciones y los movimientos de Milei, del gobierno, se da cuenta que lo de Milei está solo un cosplay. Él es un cosplayer de lo que tiene que ver con el reclamo de la soberanía argentina en Malvinas.